candidatos a la presidencia de la lista. Presenta Debate Presidencial. Participan don Eduardo Frei, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia. Nacido en Santiago el 24 de junio de 1942. Es casado y tiene 4 hijos. El señor Frei, de profesión ingeniero civil, es senador por la 8ª circunscripción. Don Arturo Alessandri, candidato independiente por el Pacto Unión por el Progreso de Chile. Nacido en Santiago el 31 de octubre de 1923. Es casado y tiene 4 hijos. El señor Alessandri, de profesión abogado, es senador por la 2ª circunscripción. Muy buenas noches. La televisión chilena da la bienvenida a todos los presentes en el Salón de Honor de la Cancillería, al público que ocupa el lugar central y que ha sido seleccionado para participar esta noche, a los invitados, a los representantes de los comandos y muy especialmente a la familia de los señores candidatos, y a todos quienes van a compartir con nosotros esta noche, en que la televisión chilena llevará a ustedes el debate presidencial. Este debate estará estructurado en 4 importantes momentos. El primero de ellos, dedicado a los periodistas para las consultas a los señores candidatos. El segundo bloque, para las preguntas del público. El tercer momento, para que los periodistas tengan una segunda oportunidad de consultar a los candidatos. Y finalmente, en cuarto lugar, los candidatos podrán entregar un mensaje final de esta jornada. Se encuentran en el centro del Salón de Honor de la Cancillería 100 personas representantes de la sociedad chilena, del ciudadano común de este país. Y también queremos presentar a ustedes a los periodistas que nos acompañan esta noche. La señora Raquel Correa, de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. La señora Patricia Politzer, de Televisión Nacional de Chile. Don Mauricio Hoffman, de Megavisión. Don Jaime Moreno Naval, de Chilevisión. Y don Roberto Pulido, de la Red, Canal 4 de Televisión. Invitamos entonces a pasar a este salón de honor a los señores candidatos, don Arturo Alessandri y don Eduardo Frei. Les recibimos entonces. Iniciamos la primera ronda de preguntas de los periodistas que hemos presentado. Cada uno de ellos dispondrá de exactamente 4 minutos para el diálogo con el respectivo candidato. Estas preguntas serán hechas conforme a un orden preestablecido hecho por sorteo. Terminados los 4 minutos, el otro candidato que no está siendo interrogado dispondrá exactamente de 1 minuto para sus comentarios. Comenzamos entonces esta jornada con las consultas de don Mauricio Hoffman, quien preguntará al señor Alessandri. Buenas noches, senadores. Buenas noches. Senador Alessandri, faltan apenas 16 días para las elecciones presidenciales y todas las encuestas indican que usted tiene una tercera parte solamente de la adhesión que concita el senador Frei. Incluso las encuestas indican que usted podría obtener menos votación que el señor Hernán Vigi el año 89. Por lo tanto, ¿qué ventaja puede usted ofrecer por sobre la candidatura del senador Frei que aclare la decisión de los indecisos esta noche? En primer lugar, las encuestas reflejan una parte de la realidad. Yo no creo mucho en las encuestas, porque han tenido resultados muy variados. Por ejemplo, yo mismo
que soy candidato, que soy senador por Antofagasta, la segunda región, siempre las encuestas me dieron siempre como perdedor. Sin embargo, fui elegido. También tenemos otro ejemplo. En las elecciones municipales, las encuestas dieron una bajísima proporción de los votos a los partidos que hoy día conforman el Pacto Unión por el Progreso de Chile. Y sin embargo, triplicaron la cantidad de votos que indicaban las encuestas. Por lo tanto, ese valor de las encuestas es muy relativo y por eso es que yo no le he hecho mucho caso. Yo he seguido adelante con el mismo entusiasmo con que partí y pienso seguir adelante hasta el último día. Pero la situación suya no parece favorable ahora. ¿Con qué usted piensa conquistar la adhesión de los electores? Bueno, yo tengo un proyecto que yo lo he ya manifestado y expuesto en distintos... ¿Podría sintetizar lo principal, lo más importante de ese proyecto, senador? Mire, la diferencia, a mi juicio fundamental, que existiría entre mi programa, el programa nuestro del pacto, con el programa de la concertación, es el énfasis en los problemas de las personas. Si usted parte de la base del programa, por ejemplo, vemos que en la concertación, como primer capítulo, se señalan las modificaciones constitucionales que habría, según ellos, que hacer para que este país entrara en una democracia plena. Yo creo que esos son problemas que a las personas no les interesan en este momento tanto como sus propios problemas, que son los que yo he considerado prioritariamente en mi programa. Los problemas de educación, los problemas de salud, los problemas de la delincuencia que está azotando con fuerza a este país y que provoca temor a muchas personas, sobre todo personas que se sienten como que en la noche están con un toque de queda que no pueden salir a la calle. Entonces, esos problemas son los que yo en el programa se señala como prioridad y con soluciones concretas, con indicaciones de lo que yo pretendo hacer y mi gobierno pretende hacer para ir solucionando o empezar a solucionar esos problemas. Senadora, a las encuestas se suma el hecho de que la gran mayoría de los candidatos a parlamentarios de la derecha se ha desligado de usted, o parece haberlo hecho, y ni siquiera lo menciona en sus campañas. Eso no es efectivo, perdone que se lo diga, porque en todas las proclamaciones que yo he estado, todos los candidatos han estado siempre conmigo, de todos los partidos, de los distintos partidos que conforman el pacto. ¿Pero a qué atribuye usted que no lo mencionen en sus campañas? En su propaganda se fotografían solos y no con usted, a diferencia de lo que ocurre con la candidatura de la Concertación. Eso no es efectivo porque tenemos afiches en que salimos juntos y están en todas partes, así que eso no es efectivo y hay propaganda mía en todas partes, así que esa afirmación no es tan así como usted la dice, de manera que esa la rechazo. Por eso yo creo que esto es una impresión que se ha lanzado justamente para a lo mejor debilitar la campaña, pero le repito, yo he estado en las proclamaciones con todos los candidatos del pacto siempre y siempre me han acompañado lealmente, lo mismo que los partidos que ellos representan. Se ha cumplido su tiempo, señor Alessandri. Don Eduardo Frei dispone de 1 minuto para su intervención. Yo creo que el país es testigo de lo que ha sido el trabajo que hemos realizado en estos años. Hoy día represento a la Concertación. Dentro de nuestra diversidad, de nuestras posturas, hemos resuelto nuestros problemas con unidad y con fraternidad. Hemos presentado un proyecto viable, hemos gobernado en estos años con el presidente Elwin y por lo tanto creemos que hoy día contamos una amplia mayoría de chilenos, que se han ido sumando también muchos independientes de todos los sectores del país. Pero también hemos podido comprobar a lo largo y ancho de nuestro recorrido por el país que muchas veces los candidatos de la oposición están planteando el voto cruzado. Y el voto cruzado es muy simplemente vote por el candidato Eduardo Frei y vote por nosotros para parlamentarios. Ese es el equilibrio que necesitamos. Y esa es la campaña que hemos podido encontrar muchas veces en muchas regiones del país. Nosotros pensamos, como digo, que tenemos un proyecto unitario, que formamos un gran equipo y esperamos seguir gobernando este país si el pueblo chileno nos da su confianza el 11 de diciembre. Muchas gracias. Don Jaime Moreno Raval, dispone usted de sus 4 minutos para preguntar a don Eduardo Frei. Muchas gracias. Senador Frei, muy buenas noches. Senador, ¿qué piensa usted cuando lo tratan de Eduardito? Bueno, si me lo hacen con cariño no tengo problema. Si es despectivo, cada uno Usted sabe sabe. que yo me estoy refiriendo a un artículo que apareció el domingo último en el diario El Mercurio, donde se hace un perfil de su persona. Y allí, entre otras cosas, se dice que a usted lo tratan de Eduardito.
¿Qué opinión tiene usted con respecto a ese perfil que se le realizó? Bueno, hay muchas personas que me conocen desde hace muchos años y me tratan de Eduardito. Yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Me siento mucho más joven todavía cuando así lo hacen. Y yo sé, he vivido en la vida política de este país muchos años, conozco lo que es la realidad, y cuando asumí un servicio público y me integré a este trabajo, sabía que uno tiene que estar expuesto a las críticas, que no hay vida privada, que la vida pública y privada se confunden, que uno tiene que estar expuesto a la crítica, que uno tiene que estar expuesto a la opinión pública. Por algo estamos trabajando en esto. Ahora, específicamente en ese artículo, yo creo que contiene descalificaciones personales y desde ese punto de vista yo las considero inadecuadas. Pasemos a otro tema, senador. En estos días los obispos de Chile han dicho estar seriamente preocupados por la fuerza que adquieren corrientes contrarias a la natalidad, partidarios al aborto, así como las que creen que el divorcio es la solución para las crisis matrimoniales que existen en nuestra sociedad. Usted es católico, senador. Si es elegido, ¿usted enviaría proyectos sobre la ley de divorcio, proyectos de ley al Parlamento sobre divorcio y aborto? Bueno, en primer lugar, yo creo que son cosas absolutamente distintas que no se pueden mezclar. Nosotros siempre hemos dicho que postulamos y nuestro interés es la protección de la familia chilena. Y desde ese punto de vista queríamos encarar cuando hay crisis en la familia chilena. Creemos también que en Chile hay una ley hipócrita, que no solamente es una nulidad, sino que prácticamente desaparece el matrimonio. ¿Quién sufre? Sufre la familia, sufren los hijos, sufre la mujer. Pero concretamente, senador, ¿usted enviaría entonces una ley al Parlamento sobre divorcio? Nosotros en el programa de la concertación incluimos un amplio debate, creemos que este es un problema de conciencia, y si ese amplio debate nacional se concluye que hay que modificar la actual ley, que es una ley hipócrita, estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, con respecto al tema del aborto, quisiera ser bien específico y bien preciso, porque siempre hemos condenado el aborto, pero ha habido una campaña muy infame en estos días, y quiero denunciarla. Porque hace pocos días mis hijas que están aquí presentes han llegado a mi casa diciendo que en su colegio les dicen que yo voy a aprobar una ley de aborto y además que yo propicio los clandestinos del aborto. Y eso es una campaña infame. Yo quisiera recordar a esas personas que el año 78 se dictó una ley de amnistía, la ley 2191, que en su artículo 3 establece las causales que no estaban comprometidas dentro de esa ley. Y precisamente los temas del aborto, los temas del homicidio simple, los temas del hurto y de lesiones graves no estaban incluidas dentro de esa ley de amnistía. Se celebraron durante esos años más de 10 leyes de indultos, y en esas leyes de indultos también quedó afuera el aborto. Ese es el doble estándar con que algunos pretenden hacer campañas infames. Senador, desgraciadamente el tiempo es muy breve y yo quisiera aprovechar a hacer otra consulta. Hace 29 años en este mismo salón juró como presidente de la República su padre. Me imagino que usted recuerda con mucha emoción ese instante. Me dice que estaba por aquí ubicado. En estos 30 años Chile ha vivido una revolución en libertad, la revolución socialista, una dictadura militar. Los chilenos desean prioritariamente, yo creo, hoy día, que duda cabe, desean la unidad, desean el reencuentro nacional. Usted, si es elegido con una amplia mayoría, ¿estaría dispuesto a gobernar con un gobierno nacional, con un gabinete de características nacionales? Esta pregunta no alcanza a ser respondida, desgraciadamente, así que, porque completamos el tiempo. Yo le pediría al señor moderador que si es corta su respuesta, señor Frey. Muy corta. Nosotros Solo una frase de 4 palabras. Nosotros tenemos un acuerdo dentro de la concertación de gobernar con esa coalición, un gobierno suprapartidario de excelencia, de eficiencia, respetando a los equilibrios de esa coalición y con la incorporación de independientes que han trabajado en nuestra campaña. Muy bien, se ha completado el tiempo. Tiene la palabra don Arturo Alessandri, a quien también puede tener una holgura de unos 15 segundos más. Gracias. Yo me quiero referir al tema del divorcio, el tema del aborto. Yo declaro enfáticamente que estoy contra el aborto, en todas sus formas. Eso es una declaración absoluta y terminante que hago aquí delante de todo el país. Ahora, yo tampoco, mejor dicho, yo no enviaría personalmente una ley de divorcio al Congreso. Yo sé que hay una situación en este momento que es una figura jurídica
que recurre a ciertas martingadas para producir la disolución del matrimonio. Ahora, cuando se popularizó, llamémoslo así, esta forma de disolver el matrimonio, se procuró considerar la situación de los hijos y se consideran legítimos. Pero más allá del problema del divorcio está el problema de la familia. Yo creo que el gobierno tiene que preocuparse de fortalecer la familia, de que se cree la familia, de que haya familia, porque eso es más importante que estar preocupado de cómo se disuelve la familia. Por lo tanto, mi gobierno tendrá las políticas más enérgicas para promover los valores de la familia, los valores de la unión familiar, que la familia es la base de la sociedad y así lo reconocen las leyes y la Constitución. Gracias, senador Alessandri. Señora Patricia Politzer tiene su tiempo para preguntar al senador Alessandri. Senador, muy buenas noches. Su programa plantea una reforma radical al sistema de salud estatal, pero mantiene el sistema público de salud. ¿Quiere decir esto, senador, que usted no está de acuerdo con el exministro Sergio de Castro, quien hace algunos días propuso privatizar, o dijo más bien que era necesario, privatizar todos los consultorios, laboratorios y hospitales públicos? El problema de la salud es un problema muy complejo y como se ha dicho por personeros, altos personeros del colegio médico, la salud pública es un enfermo que se muere de viejo. Por lo tanto, aquí hay que considerar una transformación y una reorganización completa. Perdón, senador, mi pregunta es muy concreta. Desgraciadamente por el tiempo no podemos hacer la exposición de la salud. Solo quiero saber si usted no coincide con el exministro de Castro. Mire, es que quiero terminar un momentito diciéndole por qué, explicarle un poquito más el problema de la salud. Ahora, el problema de la salud se puede resolver, necesita de diversos caminos para resolverlo. La salud pública tiene que existir. La salud pública tiene que existir. Ahora, ¿cómo se financia? Esa es otra manera. Yo creo que lo que ha dicho don Sergio de Castro es una forma diferente de financiar la salud pública, porque la salud pública es responsabilidad del Estado. Gracias, senador. En todo caso, concretamente, ¿usted está de acuerdo en que la salud pública siga siendo salud pública? En aspectos sí, pero depende del financiamiento, cómo se va a hacer y cómo se va a financiar, porque la idea nuestra es... No, momentito, es que la idea nuestra es combinar un poco las cosas, no es tan tajante como usted lo propone, sino que yo creo que la idea nuestra es entregar a las personas el derecho de ir con un bono determinado, ya sea el propio que paga o otro, a los indigentes que no tienen, al consultorio que sea de su agrado, o el consultorio o el hospital que quiera asistir. Porque en este momento me gustaría hablar un poco más sobre la salud, porque es un tema tan importante. Senador, y yo creo que yo no quisiera gastar mis 4 minutos solo en la salud. Pero Le yo ruego creo que me es tan disculpe. importante que se los merece. Se los merece, pero usted tendrá al final su tiempo, si quiere dedicarlo a la salud, bienvenido. Yo quisiera pasarlo a otro tema. Los gobernantes actúan a través de sus ministros y de sus hombres de confianza. ¿Cómo entiende usted la responsabilidad política que le cabe a los gobernantes por las acciones de esos hombres? En concreto, si la Corte Suprema confirma la condena al general Contreras por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, ¿usted cree que el general Pinochet, en su calidad de expresidente de la República, debe asumir la responsabilidad política de esos hechos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque aquí se trata de actos de personas determinadas que tienen una determinada orden y no se ha descubierto ninguna ramificación que signifique que la responsabilidad sigue para arriba en el mando. Aquí se ha condenado en este momento, en primera instancia, porque no se ha confirmado la sentencia, sí, ni por eso yo no pienso tampoco juzgar si está bien o mal juzgado, se ha condenado a 2 personas. que se confirmara la Corte Suprema. En todo caso, su respuesta indica, senador, entonces, que usted no comparte la doctrina de su abuelo, el expresidente Arturo Alessandri, quien sí asumió la responsabilidad por la matanza del Seguro Obrero, sin tener responsabilidad en los hechos. ¿Usted no comparte esa doctrina? Bueno, esa doctrina depende de cada presidente de la República, él asuma o no asuma los actos de sus subordinados. Cada uno juzgará si le corresponde o no le corresponde asumirla. Senador, usted ha hecho dentro de su campaña mucho hincapié en el tema de la regionalización.
Quisiera saber por qué usted no votó a favor de la ley de regionalización en 1991. Senador, para completar la compensación, porque se ha completado el tiempo, ¿puede usted contestar brevemente esta pregunta? La ley de regionalización yo la aprobé oportunamente cuando salió la ley que nosotros queríamos que saliera. Usted se abstuvo, senador. En aquella oportunidad, pero después hubo una serie de modificaciones que yo las acepté, porque la ley de regionalización, a mi juicio, es fundamental y yo estaba de acuerdo con la ley de regionalización. Se completó el tiempo, los 4 minutos. Senador Frey, tiene la palabra por 1 minuto. Yo creo que uno de los grandes problemas que afecta a nuestra población, a la gente de este país, es el problema de salud. Hay un sistema público y hay un sistema privado. Si uno visualiza lo que el país gasta en cada uno de estos subsistemas, es muy similar. La diferencia es que en un caso se atiende al 75% de la población y en otro caso se atiende a solamente el 25%. Por eso hemos hecho un tremendo esfuerzo en estos años para aumentar el presupuesto de salud, que está absolutamente deprimido. Hemos hecho un esfuerzo en infraestructura. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que complementar también estos dos servicios y que no se produzcan subsidios del sector público al sector privado. Llevar la solución especialmente a los niveles primarios. Hay una serie de medidas que hay que tomar y hay que seguir afrontando. Es todavía un sistema con inequidad, con muchas deficiencias, y será una tarea prioritaria del próximo gobierno, porque nosotros pensamos que esto afecta mayoritariamente a la familia y especialmente a los sectores más marginados de nuestro país. Hemos hecho un esfuerzo grande en infraestructura, se han inaugurado muchos hospitales, pero todavía, a pesar del tremendo esfuerzo que hemos hecho, queda mucho por hacer en salud. Don Roberto Pulido, su tiempo para dialogar con don Eduardo Frey. Muchas gracias. Buenas noches, don Eduardo. Si usted es elegido presidente de Chile, asumirá el cargo a los 51 años de edad. Y cuando lo haga, probablemente se podría presenciar el siguiente escenario. La banda presidencial le será colocada por el presidente del Senado, don Gabriel Valdés, un hombre de 74 años. Estará presente en dicho acto también a la cabeza de otro poder del Estado, el presidente de la Corte Suprema, un hombre de 77 años. Asimismo, y porque nobleza obliga, deberá recibir el saludo protocolar de otro hombre que ha tenido gran influencia en la vida nacional, el general Augusto Pinochet, actual comandante en jefe del Ejército, quien justamente hoy cumple 78 años. Y por último, se sentará en el sillón presidencial que actualmente ocupa don Patricio Aylwin, que mañana cumple 75 años. En resumen, aproximadamente 25 años lo separarán a usted de quienes hoy son las máximas autoridades del país. Todo un salto. Senador, yo quisiera preguntarle qué tanto de hombres de una nueva generación tendrán los tiempos nuevos que usted pretende encabezar. Bueno, en el amplio y largo supuesto de la pregunta hay una afirmación en el sentido de que yo voy a asumir la presidencia. Yo creo que las elecciones se ganan con voto el día de la elección y por eso he seguido trabajando arduamente para ese día. Y nunca me he puesto en mi papel de presidente electo hasta que no suceda, si es que el pueblo me da su confianza ese día. Lo hice como un supuesto, ¿eh? Ahora nosotros pensamos que no estamos en una guerra generacional. Pensamos que han habido presidentes de la República que han tenido aproximadamente 50 años, que es la edad que yo tengo. No son muchos los casos, pero existen. Además, lo que sucede es que hace 40 o 50 años en Chile la esperanza de vida eran 55 o 60 años, hoy día son cerca de 70, y por lo tanto nosotros pensamos que el día de mañana, si me corresponde asumir esa responsabilidad, hacer una integración entre la experiencia y la fuerza de la gente más joven. Ahora, la Concertación criticó al gobierno militar, entre otras cosas, por el exceso de poder que concentró en su mano. ¿Por qué usted hoy, para los tiempos nuevos, pide un parlamento para Frey y poder hacer así lo que quiera en materia legislativa? Yo nunca he planteado un parlamento para Frey. Lo que hemos planteado es un parlamento para el equipo de gobierno que asume. Lo que hemos planteado es un programa al país, el apoyo al candidato presidencial y el apoyo a los candidatos a parlamentarios de nuestra coalición. Pero hay una mayoría determinada que es superar el tercio que le exigen los fórums. Eso lo vamos a ver el día de la elección, pero en todas las elecciones democráticas del mundo, y especialmente en los países que hay régimen parlamentario,
Los que aspiran al poder aspiran a tener mayoría para tener esa mayoría en el Parlamento que les permita aplicar su programa. Ahora, yo no tengo preocupación porque yo creo que en Chile hemos recuperado, yo creo, una gran unidad nacional. Yo creo que estos años han demostrado que hay una gran capacidad de buscar acuerdos en el Parlamento. La oposición ha sido constructiva y yo espero que si soy elegido presidente mantener una muy buena relación con una oposición constructiva, trabajando en función de los grandes intereses nacionales. ¿No cree que para que sea constructiva a lo mejor lo menos debe tener ese tercio que exigen los quórums para aquellas reformas más profundas que puedan hacerse modificando la Constitución, justamente producir los contrapesos? La Constitución establece quórum altísimos como son los 2/3 para casos muy especiales. Y eso nunca hemos pensado, ni ha estado en los proyectos de este gobierno, ni en el futuro, cambiar esos quórums. Pero sí, nosotros aspiramos, vamos a saber el resultado el día de la elección, pero como digo, mantener una oposición democrática, como lo hemos hecho en estos años. Tiene usted un minuto. Justamente es lo que yo he venido señalando, que la preocupación muy importante de la concertación es la modificación del régimen constitucional que nos rige actualmente. Y eso yo lo encuentro peligroso, porque en este momento la Constitución ha funcionado bien, se han establecido una serie de equilibrios que funciona bien. Entonces, este desmantelamiento que está en el programa, estaba en el programa del año 89 y está en el programa actual de la concertación, es peligroso por cuanto afecta a la estabilidad que ha sido el eje del desarrollo de este país. Por lo tanto, yo estimo peligrosísimo que la concertación, que no va a suceder, obtenga una mayoría demasiado grande que le permita pasar y arrasar con todas estas normas que existen actualmente y que a mi juicio han sido fundamentales para que este país transite de un régimen autoritario a un régimen democrático como el que estamos ahora. Gracias. Señora Raquel Correa, tiene usted sus 4 minutos para dialogar con don Arturo Alessandri. Senador Alessandri, para usted ser independiente es una virtud política. Es una manera de ser. Yo creo que se puede participar en política también, sea en forma independiente o formando parte de un partido político. ¿No cree usted, senador, que uno de los problemas más graves de la derecha chilena es la falta de partidos institucionalizados con programas de largo plazo y no solo electoralistas como está ocurriendo en los últimos 40 o 50 años en Chile? Yo creo que la derecha chilena siempre ha sido un poco díscola, eso se lo reconozco, pero la derecha ha tenido un programa, ha tenido una línea, ha tenido principios fundamentales que son los mismos que rigen hoy día, llamemos la derecha, centro derecha, o sea, un liberalismo, creer en las personas, creer en la libertad económica, creer en la libertad personal. Pero ¿cómo contribuye usted a superar ese problema que todos los analistas coinciden en señalar de la derecha o de la centro derecha, manteniéndose en la cómoda posición de independiente? Yo no diría que es cómoda, yo diría que a veces es incómoda, porque un independiente indudablemente tiene menos publicidad que formando parte de un partido. Pero yo creo que el hecho de que la derecha, todos los partidos que conforman el pacto, hayan elegido a un independiente como yo, indica que alguna virtud tiene un independiente, porque si no, no lo habrían hecho. Justamente... Si usted perdiera, ¿se inscribiría en este proyectado Partido Unido de la Derecha? Si hubiera un partido único de la derecha, si hubiera un partido, y si en el lejano caso de que yo perdiera la elección, lo pensaría seriamente, porque si uno puede contribuir a la cohesión de las fuerzas con la que uno tiene una comunión de intereses, lo pensaría seriamente entrar al partido. Usted acaba de decir que se siente equidistante de los distintos grupos de la derecha, también de la Unión de Centro-Centro. De todos. ¿Usted se siente más próximo de quienes pretenden refundarla a partir del gobierno militar o de quienes quisieran un partido nuevo con la doctrina tradicional y con mirada hacia el futuro? Yo no creo que haya que refundar nada. ¿No? No. Yo creo que lo que hay que hacer es tal vez buscar una cohesión más sólida, unos acuerdos más estables en muchas materias, porque se puede también tener varios partidos que piensen más o menos lo mismo y tener dentro de una coalición estable, no solo en lo electoral, naturalmente, sino en lo legislativo y en todo aspecto de la vida nacional. Yo creo que lo más importante es una unidad de criterio, una unidad de principios, una unidad de fines, más que tener 1, 2 o 3 o un solo partido unidos en una sola coalición. ¿Cree que para el eventual Partido Unido de la Derecha habría que prescindir de los jóvenes líderes de hoy
tal como ha supuesto o ha propuesto el senador Jarpa? No, yo creo que en ninguna parte nunca sobra nadie. Yo creo que hay que incorporar a todo el mundo que tenga el mismo espíritu, que tenga las mismas ideas, y justamente si se trata de formar un conglomerado cohesionado, yo creo que ahí hay que incorporar a todo el mundo, sea jóvenes, no tan jóvenes o viejos. Don Eduardo Frei, su tiempo. Nosotros nunca hemos planteado el desmantelamiento. Nosotros lo que hemos planteado es hacer reformas a la Constitución en aquellos puntos específicos que nos parecen no democráticos. Nosotros pensamos, y lo hemos hecho en estos años, que es necesario perfeccionar, es necesario ir resolviendo temas como lo hemos hecho en el tema de los gobiernos municipales, como lo hicimos el año 89 con las 54 reformas, y otras que nos parecen esenciales para la consolidación del respeto a la soberanía popular. Y eso es lo que estamos postulando. Porque aprendimos las lecciones de la historia de este país, no hablamos de desmantelar, no nos creemos dueños de la verdad absoluta y hemos compartido visiones. Y por eso yo también me alegro de ser candidato de una coalición, de ser dirigente de un partido político y el día de mañana, si soy presidente, presidente de todos los chilenos sin excepción. Yo creo que es bueno para la estabilidad democrática de los países que hayan coaliciones, que hayan partidos y que también hayan independientes que se puedan sumar a ese trabajo. Con esta última intervención damos por terminado el primer bloque. El siguiente bloque está destinado a las preguntas del público que acá nos acompaña y que ha sido seleccionado para el efecto. Nos vamos a separar un instante para volver a esta segunda parte de este debate presidencial. Que nos acompaña y que está en un acto, ahora van a ser leídas a datos, ni por los comandos me entregue el sobre, sacando cada una de las preguntas. Señalaremos el nombre de la persona que la inscribió y esa persona deberá dar lectura a la pregunta y formularla al candidato que le vamos a señalar. El tiempo total disponible para leer la pregunta y terminar la respuesta a ella es de exactamente 2 minutos. Invitamos a la señora o señorita Angie Vergara, quien inscribió la pregunta número 13. Esta pregunta debe ser respondida por el senador Frei. Si usted saliera presidente, ¿cumpliría todo lo que ha prometido? Explique cómo. Yo te agradezco mucho, Angie, la pregunta. Yo he hecho una permanente prédica en mi campaña y el país es testigo que no hacemos promesas ni ofertones electorales. Incluso el programa lo redactamos en todas las regiones y con los distintos sectores del país. Hicimos jornadas del Chile Programa en todo el país para que los chilenos principalmente fijaran las prioridades respecto a los proyectos en cada una de las regiones y en cada uno de los sectores. Y nosotros hemos tomado un compromiso formal de no hacer ofertones, porque tenemos una mayoría importante del país, creemos que vamos a contar con la confianza de los chilenos para asumir la primera magistratura el día 11 de marzo y por lo tanto hemos sido extraordinariamente cuidadosos con este tema. Nuestro proyecto y nuestro programa, además, el país lo conoce, lo hemos evaluado y las propuestas que allí hemos hecho cuentan con el respaldo de todos nuestros equipos técnicos y de las miles de personas que han trabajado allí. Por lo tanto, yo te reitero y te agradezco esta pregunta. La segunda pregunta corresponde a la señora o señorita Elba Pinto y tiene el número 99 y es una pregunta dirigida al señor Alessandri. Buenas noches. ¿Estudiaría usted la posibilidad de extender el periodo de licencias postnatal para fomentar la lactancia materna y prevenir la desnutrición? Indudablemente que ese es un problema que hay que considerar seriamente y dentro de las posibilidades que existen se podría estudiar, porque proteger al niño y proteger a la madre es una función del Estado, una función esencial del Estado. Actualmente entiendo que es bastante larga, como 6 meses.
Yo creo que por postergarla más habría que estudiarlo en cuanto al costo que eso significa. En casos determinados podría ser necesario, porque hay casos de casos. A veces la lactancia dura más, otras veces dura menos. Pero, como usted bien señala, es un problema que hay que considerar y yo estoy dispuesto a considerarlo en el gobierno con los especialistas de la materia. La tercera pregunta pertenece a don Leonardo Mozo, tiene el número 72 y será respondida por el señor Frey. Buenas noches. Señor Frey, ¿dará alguna solución concreta al problema del crédito fiscal? ¿Cuál? Hemos tenido muchas reuniones con jóvenes. Yo he estado permanentemente en mi campaña reunido con ellos. He estado en varios centros universitarios a lo largo del país, consultando precisamente cuáles son los problemas que se presentan en esta materia. Hace pocos días fui invitado en la Universidad de Chile a exponer nuestro pensamiento en temas de la educación superior. En estos años hemos instaurado 18.000 becas a una masa estudiantil universitaria del orden de 170.000 personas. Yo creo que el país puede hacer un esfuerzo para aumentar ese número de becas. Y respecto al crédito fiscal, yo creo que puede perfectamente mantenerse en los casos de las familias que pueden hacer un aporte a la educación, y creo también en el arancel diferenciado para aquellos que no puedan cumplir con todo el arancel que les cobra la universidad. O sea, un esfuerzo del país, un esfuerzo de las familias, pero sí priorizar a aquellos jóvenes que no tienen oportunidades y ampliando el número de becas, que como digo, alcanzan hoy día más o menos al 10% de los jóvenes universitarios. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo para aumentar esa cuota. La cuarta pregunta pertenece a don Patricio Segovia. Está inscrita con el número 79 y corresponde responder al señor Alessandri. Buenas noches. ¿Va a dar instrucciones a los gobiernos regionales en el sentido de dar más atención de salud a los chilenos que viven en las islas al sur de Chiloé? Don Patricio, mi programa contempla una regionalización creciente y cada vez más importante. Y no solo eso, sino también una municipalización, de manera que sean las municipalidades que atiendan las necesidades de su comuna con mayor poder y con mayores recursos. Es indudable que hay que fortalecer las zonas extremas y las zonas alejadas, hay que darles prioridad. Por eso yo creo que hay que priorizar, por ejemplo, Arica, hay que priorizar Magallanes y hay que priorizar, como dice usted, don Patricio, las islas que quedan en lugares apartados. El gobierno regional debiera ser el responsable de muchas actuaciones que hoy día corresponden al gobierno central. Y eso no puede ser, porque no es posible que Santiago gobierne todo lo relativo a las regiones y sobre todo también a las municipalidades. Por eso, como yo creo en las personas, y yo creo que las personas de cada lugar son capaces de resolver sus problemas, yo creo que es el camino correcto, darle facultades a las municipalidades para que atiendan los casos justamente como lo que usted señala en su comuna, en su lugar y en todos los lugares del país. La pregunta número 5 ha sido inscrita por don Álvaro Mujica, tiene el número 4. Buenas noches. Si saliera presidente, ¿revocaría la ley para sacar de su cargo al comandante en jefe del ejército? En esa materia nosotros siempre hemos tenido una sola línea, que es devolverle al presidente de la República la atribución que siempre tuvo en la democracia chilena. Nosotros pensamos que en Chile no deben haber cargos inamovibles, que el jefe del Estado debe nominar a los comandantes en jefe y por lo tanto este es un tema de principio, no es un problema personal y vamos a seguir luchando siempre por ese principio. Así es en todos los estados democráticos del mundo, así fue siempre en nuestra historia republicana y siempre los presidentes de Chile usaron esta atribución con extraordinaria seriedad, mesura y ponderación. Y si el día de mañana me toca hacerlo a mí, espero hacerlo de la misma manera como ha sido la tradición de este país. La pregunta número 6 pertenece a don Hernán Marchand, tiene el número 50 y está dirigida al señor Alessandri. Buenas noches, honorable senador. Mi pregunta es la siguiente. Si fuera elegido presidente, ¿qué medidas tomaría
sobre la privatización de las empresas, particularmente el cobre. En mi programa, señor Marchand, se contempla la privatización de las empresas del Estado, porque creo que las inversiones que el Estado tiene en esas empresas pueden emplearse mucho mejor en resolver los innumerables problemas que hay en Chile y que afectan a tantas millones de personas, como son la pobreza, la falta de salud, los cambios en la educación, etc. Ahora, ahí hay que distinguir dos temas que son las empresas comunes y corrientes y el tema de Codelco. Mi opinión es que, en definitiva, Codelco tiene que dejar de ser del Estado. Ahora, eso requiere de un proceso largo, de un proceso complejo, que parte por dividir Codelco en distintas entidades para ver su productividad. Porque yo no quiero que le pase al cobre en este momento lo que le ha pasado en el pasado al salitre y al carbón. En Codelco hay que hacer una reorganización profunda para que las minas sean más productivas de lo que son hoy día. Hay que ir paulatinamente incorporando el capital privado paulatinamente a distintas operaciones de Codelco, porque el Estado no tiene los recursos necesarios para hacer las inversiones que el progreso de Codelco necesita. Desgraciadamente el tiempo es muy corto y no tengo tiempo para seguir explicando cuál es este proceso, que también implica, para privatizar Codelco, una reforma constitucional. La siguiente pregunta pertenece a la señora o señorita Sandra Bobadilla, tiene el número 49 y debe ser respondida por el senador Frey. Buenas noches, senador. Hablando del reciente problema de la salud, ¿cómo explica usted la diferencia de aumento de sueldo entre los nuevos y antiguos empleados de los hospitales? ¿Se encuentra justo? Yo te agradezco mucho porque reiteramos el tema de la salud. Uno de los problemas más difíciles que enfrenta la salud en nuestro país es el deterioro de sus recursos. Nosotros tradicionalmente gastábamos el 3 o el 4% de nuestro producto en el sistema público, llegamos a gastar casi el 1%. Y por eso hubo ese colapso tan grande en todo el sistema. Creemos, como dije, que hay que trabajar con los dos subsistemas, el público y el privado, interrelacionados. Y dentro de ese trabajo está el tema de la remuneración del personal. Es lo mismo que sucede con la remuneración de los profesores, es lo mismo que sucede en general con la remuneración del sector público. Nosotros pensamos que en esta materia tenemos que seguir avanzando, creemos que hemos hecho un esfuerzo sustancial, para eso hicimos en acuerdo con la oposición una reforma tributaria para llegar más recursos a salud, educación, a vivienda. Nuevamente hemos llegado a ese acuerdo, pero todavía como país tenemos que incrementar nuestro esfuerzo en salud. Y eso pasa directamente por el tema de remuneraciones y por el tema de la descentralización de los servicios. Nosotros creemos que hay que descentralizar fuertemente los servicios de salud y entregárselos en administración a la comunidad, a los sectores del país involucrados y a las personas, especialmente en el tema de personal y en el tema de recursos humanos y en el tema de recursos financieros. La pregunta número 8 es de don Héctor Montaner, tiene el número 14 y responderá el señor Alessandri. Buenas noches, senador. ¿Qué solución práctica tendría la evasión de impuestos, ya que con este recurso se podría solucionar la extrema pobreza? La evasión de impuestos tiene que ser atacada en cualquier forma, porque el Estado necesita los recursos para atender todas las necesidades. Y la única forma de evitar la evasión es tener más inspectores, más resguardos y establecer sistemas contables o sistemas computacionales que no permitan la evasión. Ahora, eso es una cuestión de actuación del Servicio de Impuestos Internos, es una cuestión administrativa, es una cuestión de personal, no es cuestión de ley, no es cuestión de una disposición legal, es una cuestión de aplicar la ley y perseguir al infractor donde se le encuentre y sancionarlo debidamente, establecer las sanciones necesarias para que la evasión de impuestos sea una cosa peligrosa para el que lo está haciendo. Pero como les repito, eso es una acción que debe tener el Estado, que lo está haciendo, pero hay que incrementarla. La novena pregunta de don Walter Marchand tiene el número 47, la responderá el senador Frey. Buenas noches.
¿Cómo ve usted el futuro de la actividad de la construcción en Chile? Bueno, yo soy muy optimista. Yo trabajé muchos años en esa actividad. Creo que hemos dado un salto muy importante. La inversión en construcción ha sido creciente. La inversión de las personas ha sido muy grande. El ahorro en materia de vivienda hoy día es muy grande. El esfuerzo privado también es significativo. Y por otra parte tenemos todo el tema de la infraestructura nacional. Nosotros sabemos que hoy día el tema de la infraestructura es un cuello de botella para el desarrollo de nuestra economía y tenemos que invertir mucho más en infraestructura. En el caso de vivienda, hemos estado construyendo en estos años del orden de 100.000 soluciones habitacionales al año. Creo que más que incrementar esa cantidad, lo que tenemos que hacer es entregar las poblaciones más equipadas con pavimentos, hacer más centros comunitarios, más centros deportivos, más parques. Y en el caso de la infraestructura, pensamos que para que este no sea un cuello de botella en el desarrollo nacional, tenemos que a lo menos invertir una cifra del orden de 1.200 a 1.300 millones de dólares. Y eso significa un esfuerzo importante del sector privado. Aprobamos en el Parlamento una ley que permite las concesiones y por lo tanto, junto al esfuerzo del sector público, que se ha ido incrementando fuertemente en estos años, está también el esfuerzo del sector privado. Y eso es válido para carreteras, es válido para puertos, es válido para aeropuertos, es válido para obras de regadío que durante muchos años estuvieron paralizadas y por lo tanto nosotros creemos que la construcción en Chile y esa rama tiene un proyecto y tiene un futuro muy importante en mi próximo gobierno. Pregunta número 10 de don Jorge Sangüesa, con el número 62. Responderá el senador Alessandri. Senador, ¿qué política piensa aplicar en materia pesquera? ¿Y qué ley de protección ecológica pesquera piensa desarrollar en su gobierno? El señor Sangüesa, se dictó una ley pesquera muy compleja, después de mucha discusión en la cual intervinieron muchas personas, y se trató de armonizar los intereses de las distintas zonas del país. Yo he recorrido el país, de Arica a Punta Arenas, y he podido observar que en algunos lugares se discute algunas disposiciones de la ley. En Lebu, por ejemplo, me decían que había que cambiar la ley en una materia relativa a la pesca cerca de las costas. Es una materia muy compleja porque una ley que pretende cubrir de Arica a Punta Arenas con las distintas características que tiene Chile es imposible que satisfaga a todo el mundo. De manera que a medida que se está aplicando la ley, va a haber que irla modificando. Las leyes salen un poco, a veces en teoría, y hay que irlas aplicando y mejorando porque justamente así es la vida y así es la vida de un país, en que las legislaciones se van adaptando a las necesidades del país y a las necesidades de cada zona. Ahora, en cuanto a la ecología, en el Congreso se está estudiando justamente una ley del medio ambiente en que se están considerando estos aspectos de la contaminación que podrían producir las empresas pesqueras u otras relacionadas con la pesca. Y se están tomando medidas efectivas porque yo he podido comprobar que en muchas partes ya las empresas pesqueras están considerando este aspecto y están tomando las medidas para evitar la contaminación. Pregunta número 11 de don Hugo Martil, tiene el número 52, debe responder el senador Frey. Mire, ¿qué solución le daría usted a tantos robos y asaltos? El tema de la delincuencia y la seguridad ciudadana es un tema importante, es un tema difícil y es un tema en el cual vamos a tener que seguir trabajando duramente en los próximos años. Yo pienso que hay 3 medidas concretas a tomar. El primer término, dotar a Carabineros y Investigaciones de todos los elementos necesarios para el combate del delito. En segundo término, que se haga una profunda reforma al Poder Judicial. Las cifras nos indican que más del 90% de los casos de este tipo de delincuencia que llegan al sistema judicial nunca tienen resultados. Y por lo tanto hay que hacer una profunda reforma del Poder Judicial. En tercer lugar, creo que hay que hacer también y comprometerse con recursos en el sistema carcelario. Hoy día nuestras cárceles son prácticamente escuelas del delito. Y paralelamente, junto a esta represión, junto a la reforma judicial y junto a la reforma carcelaria, las tareas de prevención. Y las tareas de prevención van fundamentalmente en incorporar a los chilenos que viven en la pobreza
y en la marginación y que no tienen oportunidades. Normalmente los delitos nacen de gente que ha sido excluida de la sociedad, que no tiene oportunidades, y allí también podemos hacer una labor preventiva fundamental. Y por lo tanto, esta es una tarea prioritaria, no solamente de mi próximo gobierno, sino que es una tarea prioritaria del país, la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana. Tenemos que seguir con mucha decisión afrontando este tema. Como es mi última pregunta, quiero agradecer la oportunidad de nuevamente haber tenido al público, a la gente de este país, participando en un foro y un debate presidencial. Afortunadamente vamos a tener una holgura de tiempo para hacer algunas preguntas más. La número 12 es de don Arturo Millanao, tiene el número 15 y corresponde responder al señor Alessandri. Señor Alessandri, me gustaría saber el problema de los pensionados, el cual soy yo uno de ellos, y tengo a mi señora como carga. Ella estuvo hospitalizada y tuvo que pagar donando sangre 3 veces al día. Nosotros tenemos FONASA y por lo tanto tenemos derecho y no somos indigentes. ¿Por qué se hicieron pagar de esta manera? Don Arturo, no le podría responder exactamente, es el problema suyo, pero sí, como he dicho, en materia de salud hay mucho que hacer y mucho que arreglar en materia de ayudas y de subsidios a las personas que no pueden pagar una atención médica. Yo pretendo crear un fondo nacional de salud y fondos regionales de salud que se ocupen justamente de casos como el suyo, en el cual una persona que tiene una pensión modesta y que está adscrito a FONASA no pueda pagar lo que FONASA no cubre. Y eso es una labor del Estado. Ya lo dije, tiene que haber un sistema que yo pretendo crear a través de los fondos regionales de salud que se ocupen de casos como el suyo. No solamente eso, sino que de muchos otros casos en que las personas no pueden acceder a la salud porque no tienen cómo. Y eso no puede ser. Por eso es un deber del Estado preocuparse de la salud de toda la población. Puede haber un sector pequeño o una parte, como por ejemplo los que están adscritos a las ISAPRES, que son un 25%, que son personas que quedan afuera del sistema de FONASA. Pero el resto necesita una atención y una preocupación permanente que se puede obtener a través de esta reforma que yo pretendo imponer en el régimen de salud y sobre todo en los fondos regionales de salud. Pregunta número 13, señora o señorita Magali Valdenegro. Corresponde responder al senador Frey. Buenas noches. Yo quiero saber por qué no se hacen cárceles para que la gente que está en ellas trabaje y para que se rehabiliten realmente y sean personas de provecho. Exactamente lo que estábamos planteando en la pregunta anterior, el tema de la rehabilitación de los presos. Hace pocos días se debatía en el Senado la posibilidad de rebajar de edad a 14 años. Nosotros nos oponíamos porque pensábamos que si para los jóvenes sobre 18 años, ¿qué pasaría si llevamos a niños de 14 años a nuestras cárceles? Hay que invertir en las cárceles, hay que capacitar a la gente, hay que hacer un esfuerzo como ahí. Es parte del proceso de recuperación y es parte del proceso de la lucha contra la delincuencia y es parte del proceso de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, pensamos atacarlo con recursos fundamentalmente y con un sistema de gendarmería que permita esa rehabilitación. Y también invertir en capacitación de esa gente. Y paralelamente hacer un esfuerzo también en labores preventivas, porque mucha gente, y especialmente la gente, como decía anteriormente, que no tiene oportunidades, que vive fuera de la sociedad, son los que normalmente delinquen. Por lo tanto, también la lucha contra la pobreza es parte de la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana. Pregunta número 14, señora o señorita Isabel Cruz, con el número 77, y le corresponde responder al senador Alessandri. Buenas noches. ¿Está usted de acuerdo que en su gobierno se legalice el divorcio y en algún caso específico el aborto? Señorita, señora, yo ya contesté esa pregunta en una intervención anterior, en el sentido de que yo estoy contra el aborto, en cualquier caso. En cuanto al divorcio,
yo ya dije que yo, como presidente, no enviaría una ley de divorcio al Congreso. Creo, como ya le dije, que lo más importante que hay que pensar en este momento es el fortalecimiento de la familia, de los valores familiares, de que un niño tenga un hogar donde criarse, un niño que tenga un hogar donde desarrollarse y que tenga el cariño de sus padres. La Constitución ya señala a la familia como la base fundamental de la sociedad. El Papa ha señalado cuántas veces el valor de la familia. En sus encíclicas ha señalado cómo debe fortalecerse la familia, mantenerse la familia, porque eso es lo natural. De manera que antes de preocuparse de cómo se disuelve la familia, yo soy partidario de fortalecer la familia para que sea verdaderamente el pilar de la sociedad, para que sea el hogar donde se crían los niños que son el futuro de Chile, antes, como le digo, que pensar en deshacer los matrimonios. Pregunta número 15 de la señora Laura Millanao, que fue inscrita con el número 71, y es la última pregunta que corresponde responder al senador Frey. Buenas noches. Me gustaría saber sobre jubilación. Yo soy carga de mi esposo y además de eso enferma y no puedo trabajar y tengo 60 años. ¿Usted se refiere, perdón, a la edad de jubilación? ¿Cómo dice? Señora Laura, yo le preguntaba si usted se refiere a la edad de jubilación. A la edad de jubilación y siendo carga de mi esposo. Ya. No puedo... Este es un tema que se nos ha planteado recurrentemente en nuestras visitas por el país, y especialmente en el mundo de la mujer. Si podemos o no podemos rebajar la edad de la jubilación de la mujer a los 55 años. Nuestra respuesta ha sido muy clara. En un país como el nuestro, en que la esperanza de vida va en aumento, no podemos pretender rebajar las edades para jubilar. Si nosotros rebajáramos la edad para jubilar, significaría que en un lapso de 20 o 25 años, prácticamente el 50% de la población chilena estaría en esa situación. Y desde ese instante yo creo que el país sería inviable. Lo que sí hemos pensado y hemos legislado es rebajar la edad de jubilación para trabajos pesados. Y eso creo que es lo que corresponde. Y en el caso de la mujer especialmente, eso se ha planteado en diversas oportunidades, y yo creo que así como se han establecido legislaciones para los mineros del carbón y para otras actividades pesadas, yo creo que también en el caso de la mujer, aquellas que se constate que realizan trabajos pesados, rebajarlo. Pero no podemos generalizar en nuestra sociedad. Hoy día ya tenemos más de cerca de 1,5 millones de chilenos jubilados, es prácticamente 1/3 de la fuerza de trabajo, y por lo tanto, si tenemos, como digo, esa esperanza de vida, tenemos que atenernos a esa realidad. Pero sí, el tema de la mujer en el mundo laboral lo estamos estudiando y creo que tenemos que buscar una solución por el camino de legislaciones especiales. Pregunta número 16 del señor Yves Besançon, tiene el número 57 y es la última pregunta que responderá el senador Alessandri. Senador, buenas noches. Partiendo de la base que gobernar es ejercer un servicio y no ejercer el poder, ¿tendría usted la voluntad política para tomar todas las medidas necesarias para evitar que se siga dañando el medio ambiente, no importando el tamaño del que se ve afectado por estas medidas? Y le pongo como ejemplo un caso muy triste y muy largo, como es la refinería de Ventanas, por ejemplo. Señor Besançon, yo comparto su preocupación por el medio ambiente y creo que con la legislación que se está estudiando en el Congreso se podrán solucionar muchos casos de contaminación y también obligar a aquellos que contaminan a ir aplicando las medidas para evitar esa contaminación. Ahora, tampoco hay que ser exagerado ni en uno ni en otro sentido, porque desgraciadamente un país como el nuestro, que necesita un desarrollo económico acelerado para darle satisfacción a las necesidades de gran parte de su población, necesita desarrollarse y por lo tanto ahí viene el equilibrio y decidir si es tolerable o no tolerable un mayor o menor grado de contaminación. Me refiero, por ejemplo,
Es cierto que hay dos tipos de contaminación, una es contaminación y la otra son cambios ecológicos. El que usted señala es efectivamente contaminación, que existe en muchas fundiciones, no solamente en Ventana. Yo soy senador por la segunda región y también está la contaminación de Chuquicamata. Entonces en Chuquicamata también el costo de suprimir la contaminación son varios cientos de millones de dólares, como está calculado que tendría que invertir Chuquicamata para evitar toda contaminación. Pero yo estoy de acuerdo con usted de que hay que aplicar las medidas más severas y ojalá... Tiempo, senador Alessandri. Dar todas las facilidades posibles para justamente a lo mejor incentivos tributarios para que puedan justamente esas empresas como la que usted indica descontaminar. Con esta intervención cerramos la segunda parte del debate presidencial. Agradecemos muy sinceramente al público que ha representado a la sociedad chilena y sin duda muchos de ustedes, al escuchar las preguntas que han sido hechas acá a los candidatos, se sienten interpretados por ella. Vamos a separarnos un instante para pasar al tercer bloque en que los periodistas tendrán la oportunidad de una segunda ronda de diálogo. El tercer bloque corresponde a la segunda ronda de preguntas de los periodistas, quienes interrogarán a los señores candidatos conforme al orden establecido y sorteado previamente. Y con las mismas reglas del juego anteriores, 4 minutos exactos y el candidato siguiente 1 minuto para sus comentarios. Don Mauricio Hoffman dispone de sus 4 minutos para interrogar al señor Frey. Gracias. Senador, ubiquémonos en el primer año de un eventual gobierno suyo. Prácticamente todos los pronósticos auguran un 94 complicado por la recesión internacional. ¿Tendremos que apretarnos el cinturón, senador? Bueno, sabemos que una economía como la chilena, que está abierta al mundo, que estamos exportando más del 35% de nuestros productos, tenemos dificultades por la recesión internacional. Han caído nuestros productos primarios, especialmente cobre, harina, celulosa, el problema con la fruta. Nosotros esperamos que en los próximos años haya una recuperación, por lo menos en la economía americana se visualiza en el próximo año ya una recuperación. Hemos visto las cifras de las grandes empresas. No, los chilenos vamos a tener que restringir nuestros gastos y apretarnos el cinturón en concreto. Yo creo que Chile tiene que tener una mentalidad de ahorro e inversión. Felizmente este año vamos a tener la tasa más alta de inversión que ha conocido el país, cerca del 28%. Y eso significa ahorro privado y significa también ahorro público. Hay que incrementarlo y hay que profundizarlo. Yo creo que en esa línea tenemos que seguir. Senador, usted ha dicho que se cumplirá el compromiso asumido por el actual gobierno en materia tributaria al prorrogarse la reforma tributaria del 90 este año. Pero al mismo tiempo usted ha abierto la ventana a un impuesto al gasto y su principal asesor económico ha hablado incluso de un impuesto a la benzina en concreto. ¿Usted va a proponer un nuevo impuesto a la gasolina? Nosotros hemos dicho que el acuerdo tributario creemos que hay que mantenerlo. Ese es el marco general y no estamos por elevar impuestos claramente. Ahora, si hubiera un acuerdo dentro de la sociedad chilena de todos los sectores de introducir un tipo de ese impuesto exclusivamente para un ahorro determinado o una inversión determinada o, por ejemplo, para financiar el Banco Central, que tiene una deuda con el fisco inmensa, tendríamos que estudiarlo, pero no estamos claramente por elevar impuestos. ¿No lo va a proponer su gobierno? No está en nuestro programa. Su programa dice que se venderán las empresas del Estado o podrán venderse si cumplen una serie de condiciones, pero concretamente no dice si pretende hacer eso su gobierno o no. Nosotros en esta materia no tenemos dogmas. Nosotros pensamos que los países que han alcanzado alto grado de desarrollo son aquellos que compatibilizan el esfuerzo público y el esfuerzo privado. Y hoy día, para competir en el mundo, también a la empresa privada necesita un servicio público eficiente. ¿Pero va a proponer su gobierno privatizaciones en concreto? Nosotros claramente las empresas que no son eficientes las vamos a privatizar. Y en el caso concreto, por ejemplo, de las obras sanitarias, lo he dicho en todas las regiones del país, que aquellas que no sean eficientes vamos a hacer asociaciones con el sector privado, como en el caso de Valdivia, por ejemplo, que ya hay una propuesta y se han presentado 30 empresas para participar en todo el sistema de agua potable y alcantarillado de esa ciudad, y creo que podemos repetir ese ejemplo en otras regiones del país. ¿Y con otras empresas que no se suelen mencionar en este tema, como Banco del Estado o ENAP, por ejemplo? No, en el caso del Banco del Estado no somos partidarios de su privatización. Nosotros pensamos que cumple una función, tiene que cumplir una función comercial eficiente y servir especialmente para la pequeña y mediana empresa, que le falta mucho en nuestro país. Senador, usted ya dijo que es necesario una fuerte inversión en obras públicas y obras de infraestructura.
pero es muy ambiguo su programa en cuanto a qué proyectos se llevarían a cabo. ¿Usted podría señalar 3 obras que espera cumplir durante su mandato? Bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos completar la inversión en vial. Nosotros tenemos que seguir, por ejemplo, la doble pista Sur. Tenemos que trabajar en materia de inversión en obras de regadío. Se están haciendo algunas, se acaba de inaugurar, por ejemplo, Convento Viejo, creo que hay que ir a la segunda etapa, y así como esa y otras más. Creo también que tenemos que ir a hacer inversiones en puertos. El puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio, se está haciendo una inversión, pero creo que hay que ampliarla, y hay que hacer nuevos puertos en diversos sectores del país, especialmente en la zona sur, que no tiene. Senador, su programa también dice que... Se me acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Señor Alessandri, dispone usted de 1 minuto. Bueno, ahí es donde está la gran diferencia entre mi posición y la de mi colega senador Frey. Porque yo sí creo que hay que privatizar las empresas. No se privatizan las empresas malas, se privatizan las empresas buenas en que haya interés por comprar al mejor precio posible. De manera que en ese aspecto estamos en desacuerdo. Además, en cuanto a los impuestos, el programa de la Concertación en su página 46 contempla la posibilidad de aumentar los impuestos en ciertos casos. Yo he dicho que yo soy contrario a aumentar los impuestos. Esta reforma municipal que se está en este momento haciendo también implica un aumento de impuestos. Y el acuerdo era que no iban a subir los impuestos. Por lo tanto, yo aquí enfáticamente declaro que aquí hay una gran diferencia entre los dos programas en cuanto a que sí o no van a aumentar los impuestos, y yo digo que no se van a aumentar los impuestos. Don Jaime Moreno Raval, dispone usted de sus 4 minutos para el diálogo con el senador Alessandri. Senador Alessandri, usted ha dicho textualmente, cuando nos ofrecen nuevos tiempos, la mayoría prefiere los antiguos tiempos. Al respecto, senador, yo le quiero consultar, ¿usted prefiere los tiempos de la dictadura militar? ¿Prefiere los tiempos antiguos sin parlamento? ¿Prefiere los tiempos de la DINA? En absoluto. Eso lo dije a raíz de conversar con muchas personas que en materia de cuestiones sociales, lo que era la salud, la educación, la seguridad, estimaban que estaban mejor en esos aspectos solamente, mejor en el gobierno anterior que en este gobierno. Que en estos 4 años esas materias se han ido deteriorando, que la salud, a pesar de los ingentes recursos que efectivamente ha introducido el gobierno, no ha mejorado. Y la salud sigue enferma. La salud sigue en forma de que no ofrece lo que debe ofrecer. Le voy a dar un ejemplo a propósito de la salud. Me han dicho altos dirigentes o altos funcionarios o directivos del Hospital del Salvador que hay 6 quirófanos que trabajan solamente en la mañana y no en la tarde, por diversas razones, porque está mal organizado, porque no hay personal, etcétera. O sea, eso demuestra que el asunto de la salud anda mal. Por eso digo yo que en los antiguos tiempos las personas recuerdan que la salud andaba mejor, según he podido comprobar, conversando con las personas, eso. Pero no me refiero ni a la dictadura, como dice usted, ni me refiero a todos los otros, la forma de gobierno que había antes, solamente a cómo se manejaban esos servicios. Senador, por lo tanto podemos deducir que salvo algunas cosas muy puntuales, algunas cosas sectoriales, usted añora los viejos tiempos. Yo quisiera pasar a otro tema. Yo solamente repito lo que me han dicho. Yo no los añoro, yo repito lo que me han dicho. Senador, uno de los temas de su campaña ha sido el tema de la corrupción. Usted ha aceptado que existe tanto corrupción en el sector fiscal como también en el sector privado. ¿Coincide usted con lo que ha planteado hace pocos días el presidente de la República, Patricio Aylwin, cuando éste afirmó que en el caso de las privatizaciones del gobierno militar al menos cabía una gran duda sobre esos procesos? Al verificarse, agregó que quedaron dirigiendo algunas empresas quienes las manejaban antes como funcionarios del Estado. Yo quiero partir de la base de que Chile es un país honesto y que tiene una reputación de ser un país serio y honesto. Que hay casos de corrupción, los hay, se han ido denunciando, desgraciadamente han ido como aumentando y la opinión pública se ha estado preocupando por este problema. Y la corrupción es uno de los peores enemigos que tiene la democracia. Ahora, lo que sucedió en el gobierno anterior
Se hizo mucho caudal de esta materia y se dijo que se iban a iniciar las acciones judiciales correspondientes para demostrar de que el proceso no fue hecho en debida forma. Eso nunca se concretó y estas acusaciones han sido vagas. Y es muy fácil decir que la gente se aprovechó de esto, pero lo que habría que necesidad es de pruebas concretas. Pasemos a otro tema, senador. Llama la atención que uno de sus principales adversarios en esta contienda electoral presidencial es un ex integrante de la UDI, el actual candidato independiente José Piñera, quien ha dicho que usted no es el candidato a la oposición, porque no tiene proyecto de futuro y lo acusa de estar anclado en la nostalgia del pasado. ¿Qué opina al respecto? Bueno, él es el que está anclado porque él se vanagloria justamente de su participación en el gobierno anterior. Yo estoy mirando hacia adelante, yo no miro hacia atrás. Yo no participé en ese gobierno. Tiempo, senador. Dispone usted de un minuto, senador Frey. Gracias. En todas las encuestas que se han hecho en los últimos años, se demuestra que los chilenos, cuando se les ha consultado su percepción de los gobiernos democráticos, ha sido mucho más alta y mucho más clara que el gobierno anterior en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. Y eso yo lo comparto. Pero me quisiera referir a un tema muy central. Yo creo en la regionalización y en la descentralización del país. Y a los municipios tenemos que darles recursos. De lo contrario, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo van a trabajar? Hace pocos días estuve en Antofagasta, que es la región que representa mi colega. Me decían que hay empresas, por ejemplo, la Compañía Chilena del Litio, que le aporta a la Municipalidad de San Pedro Atacama 8 millones de pesos al año. Usan todos los servicios del municipio. Y eso se repite en todas las comunas de Chile, porque la gran mayoría de las empresas tributan en Santiago, la gran mayoría de las empresas usan de todos los servicios municipales. El caso de Nacimiento, por ejemplo, que hay 3 o 4 industrias forestales y ahí no hay ninguna posibilidad de tener ninguna infraestructura decente, son permanentemente destruidas. Por lo tanto, creo que este es un tema muy importante para los municipios del país. Señora Patricia Politzer, le corresponde a usted entrevistar al senador Eduardo Frey. Gracias. Senador Frey, Codelco ha sido uno de los temas recurrentes durante esta campaña. Usted ha hecho mucho hincapié en la necesidad de que Codelco sea una empresa eficiente. Incluso ha sostenido que si es necesario el despido de personal, habrá que hacerlo. ¿Usted cree que realmente Codelco puede ser una empresa eficiente, considerando que este año tendrá que darle un 40% de sus utilidades a las Fuerzas Armadas? Y si se mantiene el precio del cobre de hoy, el próximo año tendría que darle el 70% de sus utilidades. Bueno, son dos temas distintos dentro de Codelco. Uno es el tema del presupuesto para las Fuerzas Armadas. Yo claramente pienso que el presupuesto de las Fuerzas Armadas debía entregarse vía el presupuesto nacional. Nosotros en el Parlamento solamente aprobamos presupuestos de gastos corrientes. Todas las inversiones se hacen con lo que viene de Codelco. Y ninguna empresa del mundo puede resistir esa carga. Pero sí estoy, y creo que es necesario que se le entregue a las Fuerzas Armadas el presupuesto que necesitan para su desarrollo normal y para la seguridad del país. Sin duda, senador. Ahora, Mi pregunta iba precisamente a esta carga que tiene Codelco por ley. Ahora, en cuanto a Codelco, yo creo que la empresa puede ser eficiente. Yo aprobé la ley de Codelco que permite la asociación de Codelco con nuevas empresas chilenas y extranjeras. El caso de Labra ha sido un ejemplo notable y yo creo que ese es el camino. Hubo muchos parlamentarios de todos los sectores que no aprobaron esa ley. Creo que las actuales divisiones mineras de Codelco deben mantenerse en poder del Estado y sí se les va a exigir que sean eficientes como son todas las empresas hoy día de cobre en el mundo que han reducido sus costos a los niveles competitivos de 45 o 50 centavos del precio del metal en el mercado internacional. Senador, como vimos durante las preguntas del público, la delincuencia es sin duda el tema que más preocupa a la ciudadanía. Su programa contempla terminar con la pena de muerte. ¿Usted está contra la pena de muerte en cualquier caso, por más brutal que sea el crimen cometido? Yo creo que aquí se mezclan dos cosas. Yo, por principio, soy contrario a la pena de muerte. Y otro caso distinto es el tema de los indultos. El tema de los indultos está en la Constitución, está en la ley, es una facultad del presidente de la República que tiene que ejercer caso a caso. Y si el día de mañana yo soy presidente, la voy a ejercer caso a caso. ¿Qué significa esto, senador? Que si va a estudiar caso a caso los condenados a muerte
quiere decir que usted piensa que existen algunas circunstancias en que sí un hombre puede disponer de la vida de otra persona. Yo creo que ningún caso es igual al otro. Por eso en cada caso hay que estudiar el indulto y en cada caso hay que hacerlo. Y yo he visto a presidentes de la República, me tocó ver a mi padre, he estado cerca del presidente Elwin, cuando han tenido que tomar estas decisiones. Y es una tremenda carga para un presidente de la República. Yo creo que en el futuro podríamos pensar quitarle esa carga, porque si los tribunales de justicia cumplen su función, con eso bastaría. Senador, en los últimos 4 años han muerto más de 150 personas por la acción de Carabineros. Quisiera saber si esta cifra a usted le parece aceptable o si cuando asuma la moneda, si gana las elecciones el 11 de diciembre próximo, usted hará una revisión de los procedimientos con los cuales se está manteniendo el orden público. A nadie le gusta que tengamos cifras de muertos. Ahora habría que saber en qué casos se dieron esas muertes y en qué situación se dio. Carabineros no anda matando gente por las calles. Perdón, senador, pero es un hecho que las acciones de la policía en los últimos tiempos han mostrado que existe algún problema. Mi pregunta es si usted revisará a fondo ese tema. Yo creo que hay que revisarlo porque a su vez el delito y la delincuencia se va especializando. Y en todas las democracias del mundo también hay sistemas y hay servicios especializados para atacar casos específicos de delitos, como fue el caso que tuvimos en el caso de Apoquindo. Señor Alessandri, su tiempo. A mí no me quedó claro el asunto de la pena de muerte, porque el senador Frey dijo que eso era del resorte de los tribunales. Indudablemente que los tribunales pueden condenar a muerte de acuerdo con la legislación actual, que ha limitado bastante la aplicación de la pena de muerte. Lo que hay que saber es si llegado el momento, en un crimen brutal, en que no hay atenuante, que no hay ninguna situación atenuante, se va o no a aplicar la pena de muerte. En mi gobierno, por muy doloroso que sea, si los tribunales condenan a la pena de muerte a algún delincuente por un delito horrible y no se recomienda clemencia como suelen hacerlo los tribunales, yo creo que la pena de muerte se tiene que aplicar. Y al respecto, quería contar algo, pero desgraciadamente mi tiempo me acorta, como que en Estados Unidos el Senado norteamericano, con 94 votos contra 4, aumentó los casos en que se aplica la pena de muerte, especialmente cuando muere un policía. Don Roberto Pulido, tiene usted sus 4 minutos para conversar con don Arturo Alessandri. Don Arturo, se habla de apatía política y de una imagen de los políticos que empeora. ¿Qué haría usted si ya fuera presidente justamente para que cambiara la imagen de ustedes, los políticos? Bueno, yo como presidente de la República, naturalmente, que tendría bastante presencia en todos los medios como tienen todos los presidentes de la República, justamente promoviendo todas las obras que hay que promover en Chile y preocupándome de todos los problemas nacionales. Eso de por sí pone al presidente de la República en primer plano. Ahora, en cuanto a los políticos, yo los quiero defender, porque los senadores y diputados no tienen, a lo mejor, la presencia que tenían antes cuando sesionaban en esta sala. Porque sesionamos en Valparaíso, y Valparaíso a lo mejor están un poco más aislados, más alejados del quehacer. Hoy día existen muchos mejores medios de comunicación que antes. Así será, pero no es lo mismo estar al lado del centro donde está el poder, de la ciudad grande que es Santiago, cuando estar en un lugar más apartado, donde es más difícil llegar y donde su presencia es mucho menor. Además, se conoce poco la labor de los parlamentarios, se conoce poco la labor de las comisiones, de los estudios que hacen, de las mociones que presentan, de las indicaciones que presentan. Yo he visto, porque yo también he participado, que no es cierto que pasen preocupados de sus asuntos. Yo quiero defender a los políticos en ese sentido, sobre todo a los parlamentarios de los cuales yo formo parte. Por lo tanto, esa apatía que se dice es porque la gente está preocupada de otras cosas y sencillamente la política no les interesa, y eso está pasando en todo el mundo. Ahora, pero uno de los elementos que influye seguramente mucho en esta apatía o en este desinterés o mala imagen por los políticos, seguramente está generado por los conflictos y divisiones que justamente ha mostrado el sector que usted representa. ¿Cómo cree usted que es posible creer en la eficiencia de un gobierno que presida usted dado todas estas divisiones y conflictos que hemos presenciado? Bueno, los conflictos se han presenciado indudablemente, pero conflictos hay en todas partes. De manera que eso no es
patrimonio de un lado y no del otro. Por lo tanto, Pero ha sido más agudo en el sector del centro. puede haber sido más agudo, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro cuando haya un gobierno en que se van a agudizar las tensiones de los partidos que forman la concertación. Ahora, yo estoy perfectamente consciente de que con los partidos que me acompañan se puede gobernar teniendo una base parlamentaria importante como creo que la que se va a obtener. Yo creo además, hay una cosa muy importante, cuando un gobierno propone una legislación en bien del país, el Congreso por lo general, todas las bancadas, llamémoslas como se llaman hoy día, le aprueban ese proyecto, porque curiosamente, la gente no lo cree, los legisladores están preocupados de los problemas del país y cuando hay un proyecto que interesa al país, un proyecto que es bueno para el país, todos los senadores y todos los diputados podrán disentir en uno u otro artículo, están de acuerdo con él. Ahora, por lo tanto, no veo ningún problema para gobernar en esa forma. Ahora, uno de los temas que usted ha mencionado como necesario es dar más transparencia a la actividad política, así lo señala en su programa. Y ha señalado aquí que es necesario que se debaten y el público conozca las ideas. ¿Por qué usted, a lo menos, no ha querido debatir con los otros 4 candidatos a la presidencia en un foro como este? Yo ya estuve en un foro con los otros candidatos. No, pero por televisión, ¿cómo es? No se transmitió en televisión, pero yo estuve en un foro en el Diego Portales, estábamos 5 candidatos, el senador Frey no pudo asistir, pero yo ya con ellos discutimos, hablamos de muchos temas, y en este caso fue porque se llegó a un acuerdo de debatir los dos. Se han completado los 4 minutos. El senador Frey tiene 1 minuto. Yo comparto con mi colega Arturo Alessandri reivindicar el servicio público de la clase política chilena. Siempre ha dado un ejemplo de honestidad en este país. Pero yo creo que el problema tiene otras facetas adicionales. En la medida que la democracia se va consolidando, la política ocupa su espacio y la gente tiene otras preocupaciones. Especialmente yo he conversado mucho con los jóvenes que son los que están más alejados, que no están ni ahí con la política. Y ellos tienen otras preocupaciones hoy día, están preocupados del medio ambiente, quieren más cultura, quieren más deportes, quieren otras cosas. Y la política va ocupando su rol y su espacio dentro de la sociedad que se va consolidando. Y por otra parte también creo que las preocupaciones que tiene mi colega no son muy fundadas, porque creo que la concertación ha dado un tremendo ejemplo de unidad, de respeto a su diversidad, lo vamos a seguir dando en un próximo gobierno, y esa unidad también reafirma lo que es la política, porque los errores del pasado que cometimos los hemos ido asumiendo, y por eso nuestra unidad es tan fundamental hoy día. La última intervención periodística está a cargo de la señora Raquel Correa, quien pregunta al senador don Eduardo Frey. Senador Frey, la pregunta del millón. Si usted es elegido presidente de la República, ¿por cuántos años va a gobernar? Bueno, siempre se está haciendo el supuesto que ganamos la elección, yo creo que hay que esperar el resultado. Pero en esta materia siempre he sido partidario de rebajar. Creo que 8 años es un periodo extraordinariamente excesivo, por eso voté en el Parlamento la idea de legislar. No participé en el debate en el detalle porque cualquier posición que hubiera tomado, como por ejemplo que al final del debate la concertación votó 4 con reelección, habrían dicho que me estaba arreglando para los próximos años. Por lo tanto, ¿cuántos años le parecen a usted los más adecuados? Yo creo que lo que he planteado es lo más justo. Si soy elegido presidente, a partir del 12 de diciembre voy a buscar un amplio acuerdo político para que el Parlamento defina de tal manera que el presidente jure el 11 de marzo con un periodo determinado de tiempo. Sí, eso me llama la atención porque hay como una contradicción. Usted hace unos días en el diario La Época, página 9, 16 de noviembre, decía, voy a jurar el 11 de marzo por un periodo determinado y punto. ¿Significa que usted tiene la esperanza de que antes del 11 de marzo esté arreglado el problema? Porque no se ven los consensos que el presidente Elwin pidió como condición para volver a enviar el proyecto. Bueno, la situación es muy clara. Yo creo que a partir, como lo he señalado, del 12 de diciembre, si soy elegido presidente, voy a buscar los acuerdos políticos para lograr ese consenso. Si ese consenso no se logra en ninguna forma, lógicamente voy a jurar por 8 años. ¿Y después no va a enviar al Congreso un acortamiento de su periodo? ¿O no Yo creo que los periodos presidenciales no pueden acortarse durante su mandato. Tendría que ser una reforma. ¿Usted gobernará los años por los que jure? Yo debo gobernar por los años que jure. Pero voy a hacer todo el esfuerzo político para que antes del 11 de marzo lleguemos a un acuerdo para reducir el periodo de 8 años, que creo que es malo para nuestro sistema democrático. ¿Usted no cree que un gobierno de concertación, para que se sustente en el tiempo, debiera funcionar con otro sistema político y no el presidencial actual?
Yo creo que no está en nuestro programa, ni lo hemos debatido, hacer un cambio al sistema político. Nosotros Pero ha somos habido mucho partidarios. interés de parte de los sectores socialistas, aliados suyos, en hablar de un sistema semipresidencial, en adelantar hacia un cambio político. Yo creo que lo principal en un próximo periodo es seguir consolidando la democracia, y no está planteado claramente en nuestro programa, ni en mi programa de gobierno, el cambio del sistema político, y yo nunca me he opuesto a hablar del tema ni a debatirlo. Lo hicimos en múltiples oportunidades y creo que es un debate que podemos seguir abriendo hacia el futuro. ¿Pero está dispuesto a usted tomar la iniciativa respecto a un cambio del sistema político por el sistema presidencialista, un sistema semipresidencial con primer ministro? Yo creo que eso habría que visualizarlo en un contexto global de la reforma de la Constitución, y está relacionado también con el tema del periodo, con el tema de las atribuciones de los poderes ejecutivo y legislativo. Hoy día, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene muy poco poder, prácticamente todas las iniciativas, incluso el temario de una sesión lo hace el Poder Ejecutivo, y por lo tanto pensamos que hay que ir a un equilibrio más grande entre los distintos poderes del Estado. ¿Qué compromiso ha adquirido usted al respecto con sus aliados socialistas y PPD? ¿En qué materia? Respecto al periodo presidencial. Nosotros tenemos el acuerdo de hacer el esfuerzo político entre el 12 de diciembre y resolverlo antes del 11 de marzo. En este salón su padre le entregó la banda presidencial al presidente Allende. ¿Estaría usted dispuesto a repetir la historia y entregarle la banda presidencial cuando termine su periodo a un socialista? Yo le voy a entregar la banda presidencial, si soy elegido presidente de la República, al presidente que se elija democráticamente por el pueblo. Usted ha anunciado que tendrá un gobierno suprapartidista y ese es el acuerdo que existe, pero los partidos políticos reclaman un protagonismo mayor en el próximo periodo. ¿Quién va a mandar? ¿El presidente de la República o los partidos políticos? Claramente el presidente de la República. Gracias. Senador Alessandri, un minuto. Yo estoy en contra de modificar ahora todo el periodo presidencial. Yo creo que se perdió la oportunidad de estar haciendo estos cambios entre medio. Cuando se vote el 11 de diciembre, yo creo que el pueblo chileno tiene que saber por cuánto tiempo va a elegir a su presidente. No decir, mire, en este momento son 8 años, pero resulta que se lo vamos a cambiar entre medio. Y pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6 o puede ser quedar en los 8. Por lo tanto, yo siempre me he resistido y no he participado en ninguna discusión al respecto porque creo que no es el momento de discutir el tema. Si el periodo presidencial es de 8 años, de 8 años tendrá que quedar. Como repito, no es serio estar cambiando el plazo presidencial, por largo que sea, por corto que sea, en este momento en que ya las candidaturas están casi al final de la elección y la gente quiere saber a qué atenerse y saber quién va a gobernar y por cuánto tiempo. Gracias. En este momento estamos cerrando el tercer bloque que corresponde a la segunda ronda de los distinguidos periodistas que han tenido la responsabilidad de este diálogo. Vamos a hacer una pequeña pausa para retornar al momento final del debate presidencial. Damos inicio a la última parte del debate presidencial. Cada candidato dispondrá de 3 minutos para entregar un mensaje a ustedes. En primer lugar, don Eduardo Frei. Gracias. Son pocas las oportunidades que tenemos para dirigirnos a tantos millones de chilenos. Yo aspiro a ser presidente de la República. He trabajado y he recorrido este país a lo menos 7 u 8 veces en los últimos años. Creo haber conversado con muchos miles de chilenos. Creo que la política en el mundo moderno exige un compromiso fundamental con la gente, preocuparse de ella, sentir que cada ciudadano chileno nos importa, que el servicio público es eso, y que también el servicio público tiene un profundo contenido ético y moral fundamental que queremos preservar en los próximos años. Hemos ido construyendo también una gran alternativa. Hemos hecho un gran gobierno. Por primera vez en 50 años de la política chilena se da la oportunidad de darle continuidad a ese gobierno. Hemos trabajado unidos, hemos aprendido los errores del pasado, hemos ido consolidando en la unidad nuestra diversidad. Hemos incorporado también
a muchos, independientes, a los técnicos, a los profesionales, a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, a los intelectuales y artistas que también han sido parte de esa campaña. Junto a ellos hemos recorrido el país, hemos conversado con la gente de sus sueños, de sus alegrías, de sus proyectos, de sus carencias y de sus dificultades. Y por eso queremos seguir trabajando por Chile. Y queremos dar un salto hacia adelante, porque Chile es posible. Nuestro país es posible. Y la gran batalla de los próximos años será entrar al siglo XXI como una nación que dejamos atrás la extrema miseria y la extrema pobreza. Hagamos este esfuerzo. Yo creo que Chile lo puede hacer, su gente lo puede hacer. Construyamos el próximo gobierno con participación y con solidaridad. Trabajemos junto a la gente. Tengamos ese claro concepto del servicio público y vayamos al encuentro del futuro. Hay muchos millones que nos apoyan. Hay muchos miles en nuestro largo recorrido que nos han dado su apoyo, que nos han dado su ánimo, que nos han dado su confianza, que nos han entregado su esperanza. Especialmente a los niños de Chile, a los jóvenes, que en cada población, en cada lugar que llegamos, nos acompañan con su alegría, con su inocencia y también con sus sueños. Vamos a seguir trabajando. Y yo esperaría terminar mi gobierno y poder decir que terminamos con la extrema miseria, que incorporamos a esos millones de chilenos, que podemos ser solidarios, que no podemos construir una sociedad en la opulencia de algunos y en la miseria tremenda de otros. Hagamos ese esfuerzo. Chile es posible, con todos los chilenos, con los profesionales, con los técnicos, con los trabajadores, con los empresarios, con las mujeres lo vamos a construir. Y así vamos a enfrentar la historia, con decisión y con coraje. Muchas gracias. Gracias. Don Arturo Alessandri. Don Arturo Alessandri. Don Arturo Alessandri nos entrega su mensaje final de esta noche. Yo quiero explicarle a los millones de personas que me están viendo por televisión por qué soy candidato a la presidencia de la República. Y quiero decirles que este país me ha dado mucho. Me ha dado una familia maravillosa. Me ha dado oportunidades. Me ha dado bienestar. Y a mí me han enseñado que cuando la divina providencia ha sido generosa con uno le debe algo al país del que ha recibido. Por eso, la mejor manera de retribuir estos beneficios es ayudar a los millones de personas que no gozan de esta situación, que no han tenido la suerte que ha tenido uno. Y creo que por eso es que yo entré en esta campaña y en esta campaña política encabezando una unión de partidos que representaba juntamente los principios que yo sustentaba. Por eso yo creo que es deber de una persona, si tiene las capacidades o tiene la oportunidad de hacerlo, de procurar que la salud alcance a todos, que la educación sea eficiente, que haya seguridad en las personas. Hay que hacer una acción en beneficio de todos los chilenos. Yo tengo un ancestro de servicio público que me han enseñado que a esto se va a servir y no a ser servido. Por eso yo aquí hago un llamamiento a todas las personas que me están escuchando de que apoyen este proyecto que nosotros tenemos del futuro para solucionar los problemas de las personas, los problemas individuales de cada uno de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y de los niños de Chile. Amigas y amigos, si después de escuchar estas palabras ustedes comparten estos sentimientos, acompáñenme en esta campaña. No se equivoquen, porque el futuro depende de ustedes, el futuro de sus familias, el futuro de sus hijos, el futuro de nuestra patria que todos queremos verla llegar al siglo XXI sin pobres,
con una juventud presente, que tenga esperanza, que pueda realizar sus sueños, en que no haya las desigualdades que existen hoy día. Y recuerden, no da lo mismo, piénsenlo bien antes de votar, porque Chile quiere y puede mucho más. Buenas noches, muchas gracias. Agradecemos la participación del senador Eduardo Frei, del senador Arturo Alessandri, y la alegría que sentimos por la presencia de la familia de ambos candidatos en esta noche. Destacamos también y agradecemos la participación de tan distinguidos periodistas, de don Mauricio Hoffman en representación de Megavisión, de don Jaime Moreno Laval en representación de Chilevisión, de la señora Patricia Politzer en representación de Televisión Nacional de Chile, de don Roberto Pulido en representación de la Red Canal 4 de Televisión, de la señora Raquel Correa de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. Le agradecemos a ustedes, los 100 seleccionados que han representado a la sociedad chilena, que con sus preguntas nos han ilustrado y sin duda han interpretado fielmente el sentir de quienes formamos este país. Como rector universitario, solo permítanme 15 segundos para agradecer la oportunidad que se me ha dado de compartir y participar junto a ustedes en esto. Y decir que es un momento importante para nosotros en cuanto es una demostración del cumplimiento fiel de la misión de los medios de comunicación y también, por qué no decirlo, de escuchar en esta noche, a través de las preguntas y las respuestas, la preocupación de nosotros los chilenos por el bien común. Recordando la doctrina, digamos que este orden, como bien sabemos, se basa en la verdad, se edifica en la justicia, pero fundamentalmente se nutre en el amor. En nombre de la televisión chilena, damos las gracias entonces a todos los presentes y también a ustedes que nos han acompañado desde su lugar de trabajo en este debate presidencial que dice relación con el destino de Chile. Muchas gracias. La televisión chilena